En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta, pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial. El doctor Juan José Abud Jasso es doctor en filosofía, es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México y es psicoanalista. Y nos está ayudando a revisar qué nos está ocurriendo después de casi dos años de pandemia. ¿Qué está sucediendo con el individuo, con la sociedad, con la humanidad, con las autoridades? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué puede seguir? Le preguntaba, doctor, hace un momento, que esto de pensar que hay archienemigos, ¿no? Como los superhéroes, pero los malos, ¿no? Y que hay un George Soros y que hay un Bill Gates, que son los que están, son mentes detrás de todo esto. ¿Es real o son como elaboraciones de la mente para poder combatir a esta situación? Aquí sí tengo una postura un poco encontrada, porque por un lado, para definir si algo es real o no, hay que escuchar, y el problema con estas voces, con aquellos que sostienen este tipo de tesis, es que no se les ha escuchado, que inmediatamente se les censura, se les etiqueta y se les calla. Con una palabrita, conspiranoico. Conspiranoico. O sea, entonces, tu opinión no vale, no cuenta. Negacionista. No cuenta, no vale, no cuenta. Y yo no soy ningún partidario de callar a nadie, de negarle la palabra a alguien de antemano. Eso sí, primero, creo que una de las lecciones de la pandemia debería de ser aprender a dialogar, a ponernos de acuerdo, para cuando nos pasen este tipo de cosas, precisamente poder actuar más en conjunto, más coordinados, que es lo que ha faltado. Pero también, por otro lado, recomendaría no ser tan paranoico. O sea, también creo que este tipo de ideas pueden venir de un afán desmesurado de sentido, en no poder aceptar que las cosas pasan y ya. Y entonces decir, no, alguien tiene que ser el culpable, el responsable, alguien sí tiene el control. No, si yo no lo tengo, porque también es lo que pasa en pandemia, ¿no? Nos sentimos descontrolados. Ahora ¿qué hago? ¿Qué hacemos con la familia, no? Quienes tenemos hijas, yo tengo 2 hijas, y era, bueno, aquí en casa todo el día, ¿qué está pasando? Explícales, ¿no? Un niño es realmente muy complicado. Y como yo no tengo el control, y cuesta trabajo admitir que no tenemos el control, lo proyectamos y bueno, al menos alguien lo tiene, ¿no? Gates o Soros deben de tener el control. Y no. En el llamado a meditar que hacía hace un momento, viene también la idea de precisamente dejarnos de paranoia. De esto no vamos a estar seguros, no lo vamos a saber, pero con lo que estamos viviendo, con lo que sí estamos seguros, sí podemos meditar qué está pasando, cuáles son sus efectos, y entonces con el encierro, con el uso obligatorio de cubrebocas, con empezar a mediar ya todo nuestro goce a partir de dispositivos tecnológicos, ya ahí tenemos varios temas de análisis importantes con un terreno más firme que el de quién tiene el control o no, o qué pasó, y creo que son cosas más cercanas a nosotros, ¿no? O sea, yo no sé si un millonario actuó en Wuhan, y no lo sé, pero sí sé que, por ejemplo, el cubrebocas tiene un efecto muy nocivo porque nos está evitando ver hacia el prójimo, que es una ventana al infinito. Nos están cerrando una ventana al rostro. No es un pensador fenomenólogo del siglo XX, Manuel Levinas, que... Discípulo de Husserl. De Husserl, que en el rostro lo que vemos es el infinito. Entonces, ¿cuáles son los efectos de no ver rostros?
el encierro en nuestra propia finitud. O sea, solo vemos ahora en el prójimo a un contagiador. Exacto. Ajá. Alguien que es un potencial enemigo. Y ya esto también era una tendencia que se magnificó en la pandemia, que es el desconfía de quien está a tu lado. Y eso es muy, muy preocupante porque, porque ya tiene rato que hay gobierno a partir del descontrol, del miedo, de la desconfianza en los otros, de atomizarnos, de no crear comunidad. Mire, es increíble, ya está en la iglesia. Llegué el otro día, entro, me arrodillo, estaba una señora enfrente, me arrodillo para persignarme, se levantó y se fue. O sea, se sintió agredida por un contagiador que vine a ser yo. Entonces ya ahí ya no es prójimo, ya no hay cristiandad, ya es, este vino y se me puso cerca, aunque esté de rodillas rezando. Y sin meditar mucho... Eso ya son psicosis, o sea, eso ya no es normal. Es un miedo desmesurado. Es un miedo desmesurado. Sí. ¿Usted diría, viendo así un poco hacia el futuro, que esto será un parteaguas, la humanidad prepandémica y la humanidad postpandémica? Es temprano para decirlo. ¿Pero lo puede calcular? Difícil también de asumir todas las consecuencias, porque creo que en todos, quisiera conocer a alguien que no tenga todavía alguna fe, en algún porcentaje, de que todo va a ser como antes. Sí, pero ¿en cuánto tiempo, no? Pensamos que en un mes, pensamos que en un año, ya vamos con 2. Y esto provoca desesperación. ¿Desesperanza? ¿O aumenta la esperanza? ¿Pensamos que Dios nos ha abandonado? ¿Que esto es un castigo? ¿O nos agarramos más a Dios? Háganos el psicoanálisis. ¿Cómo estamos? Yo creo que se trata de una sociedad que está poniendo toda su confianza en las tecnociencias, que efectivamente la fe está puesta en... La confianza en la salvación, en que podemos salir de esta, está puesta en la ciencia, en qué vacunas se van a desarrollar, qué clase de curas, incluso también, no solo en la vacuna, sino que se pide, la sociedad lo que está exigiendo es un líder científico, ¿no? Y como si la ciencia tuviera la respuesta a todas las preguntas, cuando más bien la verdadera ciencia es cuestionar, más que de ningún modo dogmatizar, y entonces se le está pidiendo a la ciencia algo que no es capaz de dar. Un líder científico. Usted dijo hace rato, la ciencia se está convirtiendo en la religión. O sea, estamos buscando un salvador, un mesías que surja de la ciencia. Así es. Así es, que nos diga qué hacer, por un lado, y por eso se acatan las normas tan fácilmente. Bueno, ya me dijiste, ok, lo hago sin crítica, y paradójicamente con una actitud muy anticientífica, porque la ciencia es el cuestionamiento, el poner en duda, la crítica, y más bien la sociedad lo está tomando como que, lo dice la ciencia, bueno, pues tiene razón y vamos a... Eso ya es cientismo. Hacerlo, exacto. Ya no es ciencia, es cientismo. Una exageración, incluso elevar la ciencia a un ídolo. Ajá. Doctor, a ver, ¿qué ha pasado con las autoridades? Bueno, pero antes le pregunto, a ver si usted está de acuerdo con su servidor. 2020, el año del coronavirus. 2021, el año de la vacuna. El año del COVID-19. Y entonces, ¿qué encontramos en la vacuna? En unos, mucha esperanza. Y hasta pónganmela ya. Y en otros, todo lo contrario. A mí no me vacunan, pero ni con cadenas me ponen esa cosa. ¿Cómo explicar esto? Otro diálogo que no se ha podido dar y por lo tanto es difícil dar respuestas, ¿no? También a quienes ponían objeciones sobre la vacuna, igual fueron silenciados, censurados, callados como oscurantistas, irracionales. No puedo decir nada sobre ellos porque se les ha silenciado, pero poner de manifiesto que no ha habido diálogo. Los antivacuna, por ponerles un nombre, o los a mí no me vacunas. Y también llevar
llevar el debate a algo más complejo, más al paradigma de la complejidad, porque también creo que se pudo haber hecho un debate no tanto en términos vacunas sí, vacunas no, sino cuáles sí, cuáles son las vacunas que se están ofreciendo, cuáles son los riesgos de esta, cuáles son las ventajas de la otra. O sea, no necesariamente llevarlo a un plano tan maniqueo, sino a reflexionar acerca de la complejidad que implica este fenómeno. También eso ha brillado por su ausencia en la pandemia, pensar de un modo complejo, no tan binario, tan maniqueo. Y eso precisamente ha llevado al mundo también a buscar líderes, y aquí cunde el populismo, que tengan soluciones mágicas. y precisamente es imperativo, ya es muy necesario salir de ese paradigma tan simple para no caer en las redes, en las garras de gente que diga, es que yo tengo la solución mágica, que esto se resuelve de manera sencilla, sino empezar a confiar en nosotros. O sea, el efecto contrario que es los atomizamos, no se ven ni las caras, no dialogan entre ustedes, pero confíen desde arriba en el líder porque tienen miedo. Y el líder generalmente ofrece soluciones mágicas, sencillas, que no van a funcionar. Más bien confiar en nosotros, en el diálogo, en cómo nos estemos organizando, más desde abajo, entre los ciudadanos. Mire, pudo haber sido, fue un argumento válido, justificable, decir que todos se vacunen porque dejas de ser un contagiador. Y la realidad nos ha demostrado ya que vacunado también se contagia, que vacunado también se muere. Entonces, esto como que ha reforzado la idea en algunas personas que dicen, yo ni loco me vacuno, a mí no me ponen esa cosa. Y otros que hasta claman ya, incluso hasta con amparos legales, ¿no? Vacunen a nuestros hijos. Estamos divididos. O sea, la única solución ahora resulta que no es la solución. Que da mucho que pensar. Porque también contagias y también te mueres, sí, vacunado. Da mucho que pensar, ¿no? O sea, la verdad es que sí es sospechoso, utilicemos el sentido común, que por un lado te estén diciendo, ándale, ven ya, y entonces uno pensaría, bueno, voy, pero pues mañana puedo ir a mi trabajo, mis hijas pueden ir a clases, y resulta que no. Ajá. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué el apuro? Y también otra vez un llamado a elevar y complejizar el nivel del debate, porque esa es otra arista que tampoco se ha discutido, la de vacunas en menores, donde encontramos información contradictoria. Cuando empezó la pandemia en 2020, en estos tiempos que ahora parecen lejanos y cercanos a la vez, decían, no, pero con los niños es mínimo, no se preocupen. Y ahora tenemos el miedo, el terror a que vayan a la escuela sin vacunar, entonces... A ver, ¿quién es la voz autorizada? Exacto. Mire, el desamparo, el descontrol que estamos metidos. De las autoridades. Y qué bueno que el ejemplo que voy a poner no es de autoridades mexicanas, porque no, ya veo yo la lluvia de censuras, ¿no? Francia, el presidente Macron. O sea, quien no traiga el pasaporte, el Green Pass o como le llamen, no puede entrar a un restaurante. Y la respuesta del pueblo francés, pues nos sentamos a comer en la banqueta. Y les avienta a los granaderos para que a jalones, empujones, con chorros de agua y con gas, se dispersen. ¿Cuál es el problema? Están comiéndose un sándwich, una baguette en la banqueta. A ver, hablemos de controles, doctor, y de un ejercicio del poder con el pretexto de que hay una pandemia. Díganos una palabra, por favor. Aquí lo que está quedando muy claro, y tiene que ver con lo que pregunta ahora y también con lo que preguntaba antes de, ¿qué viene después? Sí. Lo preocupante de lo que viene después es las subjetividades que se están produciendo y todos estos fenómenos, los efectos de todos estos fenómenos son subjetividades más obedientes, más sumisas, pero también más deprimidas, más ansiosas, con mucho más miedo, con menor calidad de vida. Y ya llegar a extremos en que se tenga que obligar, es contraintuitivo. Es contraintuitivo. Habría que pensar otros mecanismos que
que las obligaciones, y preocupa que esto pase en un país como Francia, que además tanto ha aportado a la democracia, a los movimientos sociales, y que venga este retroceso en donde se tengan que usar tanquetas. No te puedes sentar en Champs-Élysées a comerte una baguette porque ahí viene un granadero, a menos que muestres tu Green Pass. Y la Santa Sede, ¿no? Ninguna persona puede entrar al Vaticano. Y bueno, no nos interesa entrar a las oficinas del Vaticano, pero ahí está la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro y la Capilla Sixtina y los museos vaticanos. Si no traen un pasaporte de vacunado. Voy a hacer una pausa, queridos amigos, porque hay mucho que decir, hay mucho que analizar. O sea, a ver, hay gente que esto lo ha pensado, hay gente que no. Y bueno, el que lo piensa, siquiera puede tener un criterio. El que no tiene criterio tiene un nombre. Masa, la masa. El que se sale de la masa es porque tiene criterio y es un individuo. Y se vale pensar. Una pausa y volvemos. ¿Hacia dónde vamos con esto de la pandemia que se ve que está interminable? Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Inspirado en la cultura wixárika y desde los Altos de Jalisco, nace Tau, un tequila en serio, no en serie, elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Envíos a todo el país en línea. www.tequilatau.com.